El contenido presentado en este canal de YouTube, incluyendo los episodios del podcast La Casa del Revés, tiene fines únicamente informativos y de reflexión. Las opiniones expresadas por el presentador Joshua Gala y sus invitados son personales y no constituyen asesoramiento médico, profesional, legal ni psicológico. Para cuestiones relacionadas con la salud, enfermedades raras o cualquier asunto médico, consulte siempre a un profesional debidamente cualificado. El canal no se hace responsable de las decisiones que los espectadores o oyentes tomen basándose en la información proporcionada en los vídeos o podcast. La información aquí expuesta puede contener errores u omisiones y está sujeta a cambios sin previo aviso. El uso y la interpretación de todo el contenido es responsabilidad exclusiva del usuario. La Casa del Revés, un podcast de Joshua Gala. Este podcast no forma parte de ningún programa de afiliación, y ninguno de los enlaces proporcionados tiene carácter de enlace de afiliado. Asimismo, no se encuentra monetizado, teniendo un propósito exclusivamente informativo. El responsable del contenido mantiene relaciones informativas de comunicación con personas, empresas y marcas cuyo objetivo principal es facilitar el intercambio de información sobre posibles colaboraciones y eventos, incluyendo, en algunos casos, a entidades o iniciativas mencionadas en este espacio. Sean bienvenidos a la Casa del Revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que nos veáis o nos escuchéis, donde exploraremos las ideas y proyectos que están transformando la manera en la que nos comunicamos. Hoy tengo el inmenso placer que con nosotros tenemos dos invitados especiales. Por un lado tengo, espero decirlo bien los nombres, Gaba Valheimer, CEO de Lycia Network, y André Almerge, CMO de la compañía de Lycia Network. Así que pónganse cómodos, ajusten sus auriculares, prepárense para descubrir cómo Lycia Network está cambiando las reglas de juego para el mundo del podcasting. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Joshua? Un gusto estar contigo. Muchas gracias, encantado de conocerte. El placer es mío por dedicarme vuestro tiempo. Es todo un regalo y un lujo para mí. Gracias. Gracias. Como ya voy siendo habitual, bueno, pues si sois tan amables, para ponernos en antecedentes, empezamos con Gaba. ¿Quién es Gaba? ¿De dónde viene? Y que dan un poquito de antecedentes y luego pasamos a André. Bien, bueno, Gaba nació en Buenos Aires, más específicamente en Quilmes. ¿Quién es quilmenio? Quilmenio no es de Buenos Aires ni de Argentina, es quilmenio. Yo soy quilmenio. Empecé mi andadura profesional como en empecé como productora de radio, y luego devino en producción de espectáculos musicales, teatro, hasta que un día decidí irme 2 años a Israel, donde llevé espectáculos argentinos. Tal vez no está muy bien visto en este momento haber vivido en Israel, pero sí he vivido y es parte de mi historia. Llevé espectáculos argentinos a Israel y ya me vine para España. En España empecé trabajando para el antiguo Canal 7 de Madrid, y luego en Telefónica Servicios Audiovisuales. Aparte de eso, abrí mi propia agencia pequeñísima de publicidad, con la que, bueno, llegamos hasta aquí. Y siempre en busca de proyectos nuevos o cosas que creo faltan. Y hace 1 año y medio o 1 año nos dimos cuenta que hay un vacío en la industria del podcast, que es el de poder acceder a la publicidad los pequeños y medianos podcasters y los pequeños y la pequeña y mediana empresa.
Y ahí surgió la idea de Delicias Network, que hoy está naciendo y que creemos saldrá al mercado ya con los tapones de punta, como se dice en Argentina. Creemos que saldrá al mercado en unos 3 meses. Ahora estamos haciendo las pruebas con los podcasters, que será su web, no la nuestra, será la web del pequeño y mediano podcaster. Por lo menos esa es nuestra intención, que el pequeño y mediano podcaster pueda rentabilizar su trabajo y la pequeña y mediana entre un hueco en esto que es la mejor forma de comunicar sus productos, de llegar al target indicado. Y esta es más o menos mi historia, una nómada digital desde mucho antes de que existieran los nómadas digitales. Y en el caso tuyo, Andrés. Sí, muchas gracias. Pues yo nací y crecí en Madrid, en Vallecas, un pequeño gran barrio de Madrid. Y yo empecé a estudiar marketing, luego complementé mi formación con producción ejecutiva audiovisual y siempre he estado un poco a sotacaballo entre el marketing y el cine, yendo de un lado para otro. He trabajado en muchos departamentos de marketing, luego entre medias trabajé en un cortito, luego una peli, luego una serie. Y después de dar varios tumbos por varias empresas, conocí a Gaba y empezamos a desarrollar un interés por la industria de los podcasts, partiendo de similitudes con la industria del cine, pero nos alejábamos ya completamente y empezamos solo con el mercado del audio. Y cuando me presentó esta idea, dije, joder, esto es una necesidad real que hay en la industria de los podcasts. Nos hemos encontrado con un panorama en el que solo los grandes podcasters y con la poca experiencia que tienen las pequeñas y medianas empresas, vemos que la publicidad de engagement solo recae, como bien digo, en los grandes y la programática solo recae en las grandes plataformas, por lo cual ni el mediano ni el pequeño podcaster tiene rendimiento real por su trabajo, un trabajo creativo que tiene que ser remunerado, y la pequeña y mediana empresa no está viendo frutos a la inversión que está aportando a las grandes plataformas, ¿no? Entonces, creemos que es una necesidad real para el podcaster y una oportunidad también muy grande para las marcas. Siguiendo en esta línea personal que os he comentado para que la gente os conozcan y demás, en el caso de Gaba, en tu adolescencia, ¿qué fue lo que te inclinó irte digamos, a la profesión de la comunicación, algo que es tan importante y hoy en día, digamos, curiosamente, que nos divide tanto? Vale, te cuento la verdad. Yo decidí ser productora creo que a los 9, 10, 15 años. No, antes, mucho, no, 15 años no. Entre los 7 y los 9 años. Mis padres eran comerciantes, pequeños comerciantes en la Argentina. Y yo siempre fui de leer mucho, mirar mucho tele y muchas pelis y leer mucho. Y había una serie muy antigua, yo ya se me cae la ficha de la edad también, pero ya era antigua cuando yo era pequeña la serie. Alguno la recordará. Y me fascinaba esta serie. Era el show de Dick Van Dyke. Dick Van Dyke fue un genio, bueno, sigue vivo y sigue siendo un genio de la comedia. Y esta serie era una sitcom de media horita, con Marital Lemur y unos cuantos más, que hablaba de la producción de un programa de tele. Y entonces creo que lo que pensé en mi cerebro, yo siempre estuve rodeada de comerciantes, médicos, ese tipo de cosas, y lo que pensé en ese momento fue que esa gente se reía mucho trabajando, la pasaba genial trabajando, y en mi alrededor no veía gente que se riera tanto trabajando. Entonces dije, yo de esto quiero ser de grande. Y decidí ser productora viendo el show de Dick Van Dyke a los 9, 8, 10 años. Eso fue lo que me decidió. Que en esta profesión uno trabaja el triple que en otras, tal vez, pero se ríe mucho más que en otras.
también. Se agarra grandes broncas, muchas grandes broncas, pero también muchas grandes risas. Qué bueno. Creo que Qué lo bueno. Y decidí en tu caso, simplemente porque tenía la posibilidad de reírme mucho. y en tu caso, Andrés, ¿cómo fue? O eso me vendió Dick Van Dyke y yo lo compré. Bueno, ¿Y se cumplió a grandes rasgos? Sí, sí, sí. En toda mi vida me he reído mucho, he llorado mucho y me he embroncado mucho. Creo que eso tú lo qué sabes bueno. bastante bien, Andrés. Por eso te pregunto. Como quiero recordar que toda la información que tanto Gaba como Andrés me faciliten en la caja de descripción lo pondremos ahí todo, tanto los contactos y demás, con el fin de que podáis tener toda la información detallada del mismo. En tu caso, Andrés, ¿cómo fue tu adolescencia y luego te inclinaste al mundo de audiovisual? Sí, pues casi por casualidad. Yo crecí aquí en Vallecas, un barrio obrero y pobre, donde normalmente no se suelen dar muchas oportunidades a los adolescentes. La educación está muy quebrada en estos barrios. Em, pero aún así fui con todo y yo estaba decidido a, digamos, que no quiero que suene mal, pero a ser un poco más que mis padres, que siempre han tenido trabajos precarios o muy manuales, ¿no? Entonces, siempre tuve ese sueño y mis padres también siempre quisieron darme una formación mucho mejor de la que tuvieron ellos, ¿no? Entonces, fue un poco la motivación que tuve de adolescente para estudiar marketing, luego hacer cine y trabajar y trabajar y trabajar. Estudié marketing un poco influenciado porque, en parte por mis colegas, porque a todos nos gustaba el mundo de las finanzas y la economía, y vi una oportunidad en la industria del marketing. Bueno, no es una industria, es un departamento como tal, porque no es una ciencia como la economía. Porque también me gusta mucho el trabajo creativo, al igual que comentaba Gaba, la gente que trabaja en marketing se lo pasa genial, siempre me gusta hacer cosas nuevas. Y luego por el camino descubrí que la investigación de mercados también me molaba bastante porque se me da bastante bien el Excel, que como siempre digo es uno de los grandes inventos de la historia, la rueda y el Excel y para de contar. Y, pero realmente desde pequeño siempre me gustó mucho el cine. Entonces siempre sentí un vacío en algo en lo que quisiera trabajar que realmente mereciese la pena y fomentase la cultura. Y en un determinado momento decidí dedicarme al marketing cinematográfico. Inclusive hice un par de textos académicos, ¿no? Fomentando la oportunidad o desarrollando planes de marketing, ¿no? Enfocados al marketing cinematográfico, que en España se da muy poco, pero realmente acabé produciendo. Acabé en departamentos de producción, entonces al final nunca conseguí dedicarme al marketing cinematográfico. Ahora sí que parece ser que en estos años se está reforzando las empresas o están ganando músculo financiero para hacer campañas de marketing en España, pero tradicionalmente siempre fueron en Estados Unidos, Argentina se hacen muchas campañas de marketing, Francia y algún que otro país europeo, pero en España todavía no. Y, y sí, no sé, fue un poco esas las dos motivaciones que encontré para dedicarme a estos dos sectores hasta que llegué aquí. Qué bueno. A pesar de que ¿Perdón? Andrés ya daba y Andrés Disculpa, no, se te Perdona, ha para cortado un llegar a segundo. este. perdona, se te cortó un poquito. No, Al hemos inicio de la pregunta Vale, nada más. vale. ¿Me escucháis ahora? Sí, perfecto. Pues genial. Pues como comentaba, Andrés ya adelantó algo, pero como aproximadamente hace un año, ¿cómo fue ese encuentro entre Gaba y Andrés para iniciar este proyecto de Elysia? Vale, a ver, nos habíamos conocido en un curso, tuvimos un buen feedback y empezamos a pensar que nos gustaría hacer cosas juntos. Eh, Estuvimos hablando mucho de algunos proyectos de documentales que están ahí, stand-by. Eh, y como te dijo Andrés antes,
empezamos a ver, nos interesa, bueno, a mí personalmente, sobre todo, me interesa siempre hacer cosas, esto es una particularidad mía, cuando me vienen con proyectos que ya hice, me aburre. Yo necesito que sean, para emocionarme de verdad y poner toda la carne en el asador, necesito que sean cosas que no estén hechas, o por lo menos que estén muy en su inicio. Y nos empezamos, como dijo Andrés, como acabo de decir, empezamos a interesarnos en la industria del podcast. Y un día, como me pasa siempre, en el sillón o en la ducha, veo que hay un vacío, que se me ocurrió que había este vacío. Lo comento con Andrés, quedado más o menos ahí en stand-by porque es un proyecto muy grande a nivel técnico, a nivel plataforma es muy grande. Y en 2 semanas después dije, esto no lo tengo que hablar con Andrés, lo tengo que hablar con la otra pata, que por mi profesión, por mi agencia, estaba ya vinculada a Bernard, que es la tercera pata de Licias, y la debemos nombrar, que es el ingeniero informático con el que yo ya trabajaba. Y un día, bueno, lo llamo por teléfono y digo, Bernard, tengo que contarte una historia, a ver si te interesa. Nos reunimos, se la conté, y cuando terminé de contársela, en unos 10-15 minutos, la respuesta de Bernard Magraner, quiero dar su nombre completo, Bernard Magraner, fue cuando empezamos. Y empezamos. Y aquí estamos ya para ver qué le parece a la gente, si lo que a nosotros nos parece interesante, bueno y un vacío, a los demás también. Ahora estamos validando que nuestra idea sea medianamente buena. Qué bueno, qué bueno. En un mundo con el que nos encontramos tan globalizado y con esta sobrecarga de información, ¿qué importancia le dais ustedes, como ya habéis comentado, bueno, al pequeño podcaster, a la pequeña y mediana empresa en un momento dado? ¿Qué empuje creéis que puede dar la plataforma de Licias? A ver, ¿querés contarlo vos, Andrés? Sí, sí, sí. Partimos de la base de que los podcasters, digamos que tienen unos recursos limitados. Y son limitados porque para hacer un podcast, en principio, lo que hay que tener sobre todo es actitud comunicadora, un micrófono y un ordenador. Con eso se parte de la base y no necesitan nada más. ¿Cuál es el gran problema que tienen? Que dar el salto a una mayor audiencia y a mejores canales y demás, va a necesitar más apoyo, más equipo e inversión, ya sea o bien en equipo técnico de sonido, de lo que fuera, como en mejores materiales para grabar un mejor sonido, pasarse al mundo del video podcast, que ahora mismo es casi otra necesidad, porque lo que tienen los consumidores ahora es la impronta de mientras están escuchando algo también poder verlo, porque si no se distraen completamente, así que el video podcast está sentando bases en la industria de los podcasts. Y queremos eso, que el pequeño podcaster que ahora tiene esos medios limitados gracias a Licias y a remunerar su trabajo, siga creciendo y aportando. No, pero yo quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración a lo que está diciendo. Nosotros queremos que los podcasters crezcan, obviamente, pero Licias tiene como prioridad entre sus puntos importantes que los podcasts que se cargan y ofrecemos a la pequeña y mediana empresa ya sean podcasts de calidad. Ya sean podcasts de calidad. Lo más diversos posibles. Pero nunca ofrece. Nosotros, si tú cargas tu podcast, verás un mensaje que te dirá que como máximo en 72 horas se confirmará que está, ¿por qué? Que está publicado, que ya puedes empezar a vender. ¿Por qué nos damos esas 72 horas? Porque verificamos que la calidad auditiva y
ahora también audiovisual del producto que están cargando sea buena y que toda la información que nos están dando, cantidad de escuchas, sea veraz. Que además de eso, en nuestra plataforma estamos haciendo sinergias con otras empresas de estadísticas porque el mundo del podcast, y lo vamos a decir claramente, es muy opaco a nivel estadísticas. Totalmente. Porque, bueno, hay intereses creados, tal vez que no les interesa dar las estadísticas. Por lo tanto, nosotros, cuando un cliente compre una campaña con cualquier podcaster, a ese cliente terminada esa campaña se le dará de una empresa independiente que no tiene nada que ver ni con nosotros, ni con las plataformas más grandes, ni las más pequeñas, con ninguna plataforma, se darán las estadísticas del episodio donde insertó la publicidad. Por lo tanto, si queremos ayudar a los podcasters, queremos que el podcaster mediano y pequeño crezca, pero siempre que ya tenga un mínimo de profesionalidad, un mínimo de estandarizado de calidad auditiva, calidad visual y por supuesto profesionalidad, ¿no? Entonces, genial. Esto es importante dejarlo claro. Queremos ayudar, pero no para que se compren un mic, el mic ya lo tienen, sino Sí, para pues yo decía que... para que, y ojalá que se puedan comprar 3 mic más mejores, pero sobre todo queremos ofrecer un mínimo de calidad, porque queremos que todos ganen en este caso, que gane el podcaster creciendo y pudiendo seguir haciendo su trabajo, y la empresa que publicite sepa que que está invirtiendo, no está tirando su dinero, que es muy diferente, para hacer publicidad de su producto. Nos importa mucho unos y otros que sean muy bien cuidados. Y nosotros simplemente seremos los intermediarios de eso, que lo que le llegue a la pequeña y mediana empresa sea de calidad, sea un podcast mediano y pequeño, no estamos meditiendo, pero de calidad, y que lo que dice es verdad, que tiene 500, 1000 o 300 o 5000 o 10.000 o 20.000 escuchas, pero que lo que diga es verdad. Nunca se publica un podcast sin haberlo verificado el IDGES, que todos los datos que da sean verídicos. Entonces, porque nos interesa mucho cuidar, como en todos los medios, hay de todo, pero creemos que para poder crecer tenemos que... Yo tengo una empresa de publicidad pequeña hace 17 años, pero hago el mismo vídeo de publicidad para una empresa que una grande cobrando la mitad. Bueno, para mí la calidad es imprescindible. No es necesario ser un famoso de la tele para tener calidad en un podcast, como no es necesario que para que yo con mi pequeña agencia de Madrid haga un vídeo de la misma calidad que te puede hacer una gran agencia de publicidad. Entonces hay que cuidar mucho eso. Me importa que por ser pequeña no estoy ofreciendo menor calidad, estoy ofreciendo la misma. Esto para O nosotros, más en un momento dado, yo creo, puede ser. o más. Por lo menos, pero como mínimo, tal como me lo estás contando, bueno, poniendo en una balanza, digamos, grandes empresas de publicidad y la vuestra, que es modesta, en un momento más por la exigencia de calidad que estáis tratando de ofrecer y transparencia. Exacto. Son los dos fundamentales pilares y la independencia del podcaster. El podcaster en Licias Network tiene la libertad para poner sus precios, los espacios que quiera ofrecer y el cliente que quiera aceptar o no aceptar. Genial. Andrés, en tu rol de CMO, si eres tan amable, nos explica esto de CMO, qué es lo que es, y cómo estáis construyendo esta propuesta de valor para atraer primeras marcas en un momento dado, de empresas para atraerlas, y por otro lado, atraer podcasters a la plataforma. Pues de momento, como estamos con pleno testeo, vamos despacito.
y vamos de manera individualizada a cada uno. Bueno, preguntabas al principio qué significaba CMO. Estamos con los anglicismos que no paramos, Chief Marketing Officer. El técnico que designa las estrategias de marketing de cara a la inversión publicitaria de Elysias. Yo no sé si es muy pronto para adelantar estrategias de marketing que vamos a hacer en Elysias o cómo vamos a No, tratar en este nuestra momento publicidad. estamos en la fase beta. Perdón, Ajá. Sí, en este momento estamos en la fase beta pidiéndoles a los podcasters que nos den su feedback, tanto a nivel intuitivo de la página como la necesidad que ellos crean o no, que es si creen o no que es una solución para ellos esta plataforma. Y por lo tanto estamos en la segunda fase beta de podcasters, yendo de forma muy individual. La sí, sobre estrategia todo lo que es la estrategia de una empresa y bueno, vamos paso a paso. intentamos hacer ahora es un análisis cualitativo que nos aporte la mayor cantidad de opiniones posibles y sobre todo cuanto más diversas mejor para acertar el tiro. Uh-huh. Por ejemplo, hemos visto en la primera beta con los primeros 20 podcasters que se suman, a los que les pedimos que se sumarán, nos dieron su feedback, paramos un mes y medio, corregimos pequeños errores y ahora estamos en la segunda beta de podcasters con muy pocos errores a corregir por ahora. Por ahora, con la suerte de que nos están dando unos feedback muy buenos, por eso te decía al principio que en base a esos feedback que estamos recibiendo, calculamos que en 3 meses sí podríamos ya salir a empresas. Teniendo en cuenta que, como habéis comentado ambos, y en el caso de Gaba ha hecho énfasis en ello, prácticamente vaya a ser como una bisagra o una intermediación entre, digamos, marcas potenciales con podcasters, ¿no? ¿Cómo se ve ese modelo que estáis hablando para introducir la publicidad? Perfecto. Al fin y al cabo es tan sencillo como un marketplace B2B. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que vean que su publicidad es interesante meterla en podcast, entrarán, verán un catálogo de podcast anunciados con sus filtros, con todas las temáticas, y te voy a dar el ejemplo que doy siempre. Pongamos que entra un pequeño comercio que acaba de hacer un e-commerce y se dedica a vender especias, ¿vale? Y acaba de hacer un pequeño e-commerce y ahora quiere vender ya no solo en el centro de Madrid, que es donde tiene su comercio, sino en toda España, por lo menos porque ya tiene el e-commerce. Entonces entra, supongo que le interesará más estar en podcast de actualidad o gourmets, estar en foodie, gourmets o lo que fuera, que hablen de comida, de bienestar, de todo esto. Entonces, según el precio, según los oyentes, o sea, las bajadas y lo que fuera, este posible cliente dirá, mira, no sé, este podcast tiene 10.000 oyentes y me cobra, no sé, 200 euros una inserción en el medio de su podcast, o al principio, o un banner, o lo que fuera. Pueden elegir muchas posibilidades, las que el podcaster tenga ganas de ofrecer. ¿Vale? En cada podcaster encontrará distintos. Alguno ofrecerá patrocinio, otro ofrecerá 15 segundos en el medio, al principio o al final, otro ofrecerá banner para el video, lo que sea. Ve el precio, ve los oyentes y ese estaría yendo ya a su target, a su nicho, a la gente que le importa la comida y cocinar. Entonces estaría invirtiendo 200 euros, por ejemplo, vamos a dar un precio cualquiera, 200 euros en un nicho concreto donde 10.000 personas que les interesa los distintos tipos de especias, porque cocinan y porque son gourmet o porque son foodies, lo están escuchando.
¿Qué quiere decir esto? Y además, por supuesto, ese podcast queda colgado y dentro de un año lo escuchará otro. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que ahora están gastando en ads o en programática esos mismos 200 o más y no llegan a su nicho específico. Aquí llegan al nicho específico. Entonces, obviamente creemos que le va a retribuir más, porque lo escuchan 1000 personas que les interesa ese tipo de productos. Creemos que es así. No sé si te contesté, porque creo que me... Sí, creo que sí. Yo espero que nuestros participantes y nuestros oyentes también lo pillen, pero bueno, voy a ir desgranando porque yo desde la ignorancia voy a tratar de hacer preguntas, espero que no sean muy pertinentes y en este sentido para, digamos, motivar a aquellos podcasters que no, o incluso a aquellos que no por ejemplo, como bien sabéis, al colectivo de la mal llamada discapacidad, que en un momento dado se vean ofuscados, que no tengan posibilidades por su movilidad reducida y demás, bueno, pues quieran tener una ventana al mundo y a la vez tener una retribución económica, bueno, pues que conozcan esta plataforma y que sea una ventana al mundo. Si podemos ayudar también a colectivos específicos, para nosotros ya sería el primer logro. Poder ayudar a colectivos específicos, ya sea de discapacidad, de discriminación, de lo que fuera, ya estaríamos dando un gran paso. En aras de esa garantía de transparencia que estáis comentando, ¿cómo se valora en un momento dado el poner un precio? ¿Cómo va esto de los precios? O sea, seguimos, por ejemplo, con esta tienda pequeña de Madrid que tiene su tienda de especias, que cuelga su podcast y va a entrar en el mundo de la gastronomía. Perdón, te has confundido. La tienda de especias lo que haría es comprar publicidad en un podcast. La tienda es el cliente, claro. Vale, la tienda es el cliente. Bueno, vale, pues entonces traslado la pregunta. O sea, el podcaster, digamos que es novel, que quiere dar sus primeros pasos, que quiere ver, también validar si, bueno, porque si en un momento dado su temática puede ser interesante o no, y cuelga su podcast dentro de vuestra plataforma. Perfecto. Por ahí tenemos lo que sería... con gente que no tiene experiencia. Efectivamente, entonces tenemos por ahí un podcaster que está dando sus primeros pasos y por otro lado tenemos la tienda de especias, porque coincide que a lo mejor que el podcaster es un podcaster que, bueno, porque le gusta comer, que le gusta salir, que le gusta disfrutar y que, bueno, ya que tiene oportunidad de visitar, bueno, pues restaurantes, cafeterías y demás, que está dando su opinión, valoración de platos, de tapa o de copa, bueno, pues este nicho que es de la tienda de especias se ha fijado en este podcast y dice, mira, yo me gustaría estar dentro de este podcast. Vale, lo que te comenté antes. ¿Cómo elegiría? Entra a la plataforma, tiene un montón de catálogos, de podcast. Bueno, se puede perder porque al principio en el catálogo te aparecen todos. El señor que habla de terror, el señor que habla de comida, el señor que habla de discapacidades o enfermedades raras. Bien, entonces puede hacerlo más fácil porque ese ejemplo que te di es muy específico y quiere un público de foodies o de gourmets. Va al filtro, va al filtro de temática y pone comida o como fuera que se llame. Eso sería el primer paso, que es lo que comenté antes. Y ahora, para que el podcaster, para ayudar, como sabemos que están un poco perdidos todavía los podcasters en saber cuánto vale su trabajo, ya tenemos por lo menos un paso en el que ayudarlos, que es una calculadora que está dentro de nuestra plataforma, en la parte donde el podcaster donde cuelga su podcast, tiene una calculadora que viene con el CPM del mercado actual
donde le da un precio estimativo por su publicidad. Esto es una ayuda. Si la calculadora le dice que por 15 segundos, con este target y con esta cantidad de oyentes, cuesta 50, su publicidad está valorada en más o menos 50 euros, él puede decidir si cobra 100, si cobra lo que le dice la calculadora o si cobra 25, porque siempre va a tener la libertad de decisión sobre su trabajo el podcaster. Nosotros simplemente ya implementamos en nuestra plataforma una ayuda para indicarles dónde está el mercado. Vale. Quiero dejar muy claro que todo lo que estamos hablando ahora mismo son supuestos, son ejemplos de podcasters que se están iniciando, que se van a introducir dentro de la plataforma, como aquellos anunciantes que se interesen a la plataforma para anunciarse dentro de los podcasters. Exacto. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Existe alguna exclusividad por parte del podcast hacia la plataforma? ¿Hay alguna permanencia? ¿Hay alguna obligatoriedad? Ninguna. La única obligatoriedad que le ponemos es que tengan calidad, que sea verdad lo que dicen, que los enlaces sean ciertos, y creo que ninguna más. Andrés, ¿alguna más? Y una muy importante, el podcaster siempre está obligado a hacer el anuncio cuando lo hace. Vale, pero no, para. ¿Por qué? No. Vamos a explicarlo, ¿Lo cuentas tú? Sí, a ver, no es que esté, a ver, tiene el podcaster, cuando ofrece una publicidad, tiene dos opciones también para poner. ¿Aceptas audio que te envíe el cliente? ¿Aceptas el guión que te envíe el cliente? Si dice que sí y el cliente lo envía, se emitirá lo que el cliente envió, porque el podcaster decidió que lo aceptaba. Vale. Pero, si alguien quiere una publicidad, pero no envía ni audio ni vídeo, el podcaster tiene ni guión, guión. El podcaster tiene siempre la obligación de realizar esa publicidad que en acuerdo con el cliente. Por ejemplo, yo he comprado una publicidad y te compro una publicidad a ti, Joshua, tú dices que sí, que no tienes ningún problema, y yo no te envío ni guión ni audio. Bien, tú tienes la obligación en menos de 7 días, creo que es, enviar un guión o lo que tú vas a decir sobre mi comercio. Si yo te doy el ok, van adelante. Y el cliente, por su parte, tiene la posibilidad, si no redacta un guión, le puede escribir brevemente su briefing para que lo interprete el briefing es de más o menos. El briefing es esencial siempre porque si no tú no vas a saber quién soy. Saber de qué va la historia. No, claro, por obviamente. No es que tú te lo imaginas. El cliente hacen un briefing que es intermediado directamente en comunicación dentro de Elysian Network. Yo te cuento que tengo un comercio en el centro de Madrid, que quiero vender especias a toda España, que vendo todo tipo de especias, te doy el link de mi web para que te interiorices. En 7 días tú me dices, mira, Gabriela, he pensado decir esto en los 15 segundos que tienes de publicidad. Y entonces yo te diré, me parece genial, o mira, Joshua, todo me parece bien, pero quita esta palabra, o agrega que tenemos especias del mundo, y vale, me mandas el siguiente, te doy ok y sale. Genial. Para seguir con los ejemplos que estamos hablando, pongamos el ejemplo de que la Casa del Revés se registra en Elysian Network. Elysian Network, que es la intermediaria, bueno, pues esta, digamos, tiendecita de especias se fija en la Casa del Revés y la ve como, digamos... que te estás cortando muchas veces y no te escuchamos la pregunta. Si puedes empezar ahora parece que va bien la conexión. Si puedes empezar otra vez la pregunta. Perdona, Vale. No, para nada. Todo lo contrario. Como estaba diciendo, siguiendo los ejemplos que estamos poniendo,
La Casa del Revés, el podcast de La Casa del Revés, se registra en Lycia Network. Esta actúa de intermediario, donde como plataforma le da la publicidad y el escaparate necesario dentro de su catálogo. Y la tiendecita de especias, pues por las circunstancias que sea, se fija en La Casa del Revés. Y elige la Casa del Revés. Entonces dice, bueno, yo quiero insertar la publicidad en La Casa del Revés. Pero ahora viene la pregunta del ignorante. Una vez que el podcast está colgado, ¿cómo se inserta esa publicidad, por ejemplo, en este podcast que estamos hablando ahora? Porque ya el podcast ya está grabado, ya está maquetado. No, se insertaría en el podcast siguiente. No, vos nunca, a ver, vamos a hacerlo. Vale. Te doy un ejemplo de televisión o de radio, para que sea más claro. Vale, yo quiero hacer publicidad en Telecinco o en la SER. Compro hoy para emitir mañana o el mes que viene. Vale. Primero se pacta la publicidad y después se emite. Vale. O sea, que digamos que la publicidad iría a posteriori de los siguientes podcasts que claro, yo te contrato. Es más, ya lo elige el cliente también. Cuando elige tu podcast, ha elegido primero tu temática o tus audiencias o lo que fuera. Bueno, terminó eligiendo La Casa del Revés. Una vez eligió La Casa del Revés, elige en dónde quiere poner la publicidad dentro de La Casa del Revés. Si tú has ofrecido, por ejemplo, patrocinio y has ofrecido 15 segundos en el medio del programa. Ok, yo elijo 15 segundos en el medio del programa. Y el día, hoy la estoy comprando hoy, 25/9, tú tienes podcast semanales, porque ya lo has aclarado ahí, que tu frecuencia semanal, mensual o diaria. Vale, pongamos La Casa del Revés, que tiene frecuencia semanal. Entonces yo elijo que salga, yo quiero la publicidad, la quiero para que salga en el tercer programa de octubre. ¿Vale? Vale. Mientras tanto vamos negociando lo que quiero que digas en ese programa. Perfecto. Así tenemos, digamos, que tanto por un lado el podcaster como, digamos, el patrocinador o el anunciante tienen tiempo suficiente para poderse de acuerdo, para poder coordinar la publicidad que en un momento dado se va a insertar. Exacto, por eso te daba el ejemplo de tele o radio, porque, por ejemplo, yo hoy llamo a la serie y digo, quiero hacer, no sé, quiero pautar 100 cuñas. Muy bien. Primero, tengo que cerrar la negociación, la quiero para la campaña de Navidad. Ponle, estoy llamando en octubre para la campaña. Bien. Mientras tanto, estamos hasta que llegue octubre, o noviembre, que es cuando empieza la campaña, me están mandando un jingle para saber si ese jingle me gusta o no me gusta, si hay que corregir algo de ese jingle, y cuando ya doy el ok, bueno, ya esperar a que se emita nada más. Pero primero está la negociación, por eso te daba el ejemplo con algún medio tradicional, pero es lo mismo. Genial. Sigamos con las preguntas ignorantes por mi parte. Perfecto. Como he estado comentando, tenemos, está a lo mejor el mediano podcast que ya tiene una trayectoria y, digamos, anda lo suficientemente suelto y, bueno, se encuentra lo suficientemente ágil para él preparar, digamos, esa publicidad que en un momento dado no le llega. O sea, le llega el feedback de decir, bueno, pues mira, soy la tienda tal de especias, me presento, estos son los productos que ofrecemos, nosotros no hacemos nada y te lo damos a ti a libre de acción para que tú hagas, digamos, cierta publicidad. Exacto. Bueno, pues el podcast te prepara la publicidad y lo deja perfectamente por ahí. Pero luego también tenemos, el podcast que es novel, que tiene ese run en la cabeza de decir, yo quiero hacer algo y no tengo muy claro el qué, veo la posibilidad de organizar un podcast de la temática que sea y no tengo mucha experiencia. Espera. No, te paro un minuto porque no. Como te aclaramos antes, a Lycia Network solo se colgará
pequeños y medianos podcasters, pero que ya tengan un rodaje, que sepan lo que están haciendo, que tengan una calidad, sobre todo, vuelvo a repetir, calidad de sonido, calidad de imagen, y bueno, que hace 3 años que están, y nos ha tocado, te doy un ejemplo de lo que estás diciendo. Esta semana Sí. recibimos el feedback de una Sí, podcast. te lo puedo contar yo. Sí, contalo, por favor. Sí, una chica que lleva 4 años haciendo un podcast y un podcast con bastante audiencia. No puedo decir el nombre, pues no tenemos la No, ni permiso. nombre ni audiencia. Y llevaba bastante, bueno, estaba bastante quemada porque llevaba mucho tiempo escribiendo correos, llamando a empresas con la intención de que alguno le patrocinase el podcast porque realmente tenía una cierta audiencia y no conseguía publicidad por ningún lado. Y sí que nos comentó, dice, pues mira, esto es una oportunidad que llevaba esperando mucho tiempo, de tener una plataforma a la que poder acudir para que me encuentren y poder ofrecer mi espacio, porque llevo muchísimo tiempo intentándolo y no he conseguido nada. Para que te quede claro, Joshua, ese es el perfil que estamos buscando. Claro, por eso hacía el hincapié porque claro, habrá gente que sea nueva y demás y vea el podcast de ahora y diga, pues yo quiero hacer, que tiene un rodaje, que Vale, tiene, digamos, una preparación propia. Él puede cargar su podcast, pero tenemos 72 horas para Validarlo y todas estas cosas. Que tiene que tener, que efectivamente. Calidad y ahí es donde... De calidad y de veracidad. Volvemos a repetirlo. De calidad y veracidad tenemos 72 horas para aceptar o no aceptar el podcast. Para nosotros es muy importante que la industria crezca, pero como en todas las industrias, hay mucha gente que se queda afuera porque o no tiene talento o no tiene calidad en lo que está haciendo. Pero el mero hecho de un podcaster de salir a hacer un podcast simplemente por el hecho de vender por vender no suele dar resultado. O sea, tiene que tener la impronta no es el tema. cultural. Y se nos ha perdido Joshua. Sí. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy. No. Quiero remarcar y dejar bien claro que queremos ayudar a la industria de calidad y con talento. O que claro, tu caso, por ejemplo, tú puedes ser muy novel, pero tienes muy claro para qué estás haciendo tu podcast y a dónde quieres dirigirte. Bien, queremos ayudar a eso también, a difundir. Hay mucha gente con enfermedades raras, muchas asociaciones. Si tú eres un altavoz de eso, queremos darte la oportunidad de que estés también, claro, porque es una ventana a que más gente te escuche, pero siempre mínimo de calidad y no por mañana me pongo a grabarme y a preguntarle a mi vecino qué tal le va en la vida, y empiezo a ver si me entra publicidad. No, mínimo de profesionalidad, sobre todo profesionalidad y transparencia. Haciendo un poco chiste, un poco con las tendencias de ahora, que no se junten 4 colegas en casa de alguien y se graben diciendo chorradas que luego haya podcast a patadas y influencers. Claro, de ahí esa pregunta impertinente que yo estaba haciendo, porque hay veces que hay gente que ven algo nuevo y ya se creen diciendo, bueno, pues como esto es nuevo voy a intentar ver si entro del tiro. No. Tú puedes ser nuevo, puedes ser poco conocido, pero digamos que tienes que tener una pequeña base, tienes que tener un pequeño currículum y digamos que tienes que tener una carta de presentación para llegar a la plataforma. No puede presentarse. Y nosotros, ya te digo, tenemos 72 horas para que los cánones de calidad sean y de veracidad de los datos que da sean comprobados. Pedimos simplemente lo mínimo que te va a pedir cualquier plataforma, que tu podcast sea escuchable, primero a nivel calidad. Es lo primero que te va a pedir cualquier plataforma, si no, no te la va a dejar subir. Ya a nivel técnico, cumplir con los parámetros adecuados. Exacto, a nivel técnico. Y a nivel veracidad, que lo que tú digas sea verdad, lo que nos has puesto en la plataforma, que te escuchan, que tienes un promedio de 1000, ya te digo que estamos trabajando
haciendo sinergias con empresas independientes que nos puedan verificar que lo que tú dices es verdad, porque tal vez tú me dices que tienes 1000, pero en Spotify dice que tienes 200, claro, pero tú estás cargado en Spotify, en iVoox, vale, entonces la suma da 1000, es verdad, me estás dando un dato cierto, ¿m? Del promedio de tus escuchas. Bueno, eso va a ser, lo verificamos con auditorías externas e independientes. Bueno, externas e independientes. Claro. Genial. Yo creo que se ha contestado, pero por si no llegara a quedar claro, los anunciantes, ¿cómo pueden, a ver si lo puedo, a ver cómo lo traslado a la pregunta? Aquellos posibles anunciantes, ¿solo eligen, por ejemplo, un podcaster o tiene oportunidad de dar la publicidad a varios podcasts a la vez? Quiere ser una campaña de 5, es lo mismo, vuelvo al ejemplo tradicional. Tú puedes contratar para tu campaña de Navidad como comercio o empresa, puedes contratar una campaña en la SER y nada más, o puedes contratar 100 cuñas en la SER, 200 cuñas en Onda Cero y 10 publicidades en Playtime en Telecinco. Tú decides si lo haces en 1 o en 15. El cliente, perdón. Genial. Esta pregunta que voy a lanzar ahora ya prácticamente está contestada, pero para que digamos, remarcarla y que quede clara. Una de las, al menos así es como lo estoy percibiendo yo ahora mismo con lo que estamos hablando. La plataforma, por un lado, lo que hace es dar una confianza y una fidelidad, digamos, a los anunciantes, diciendo, aquí tenemos podcasters que están verificados, que están comprobados y que su trayectoria es seria y recta. No sé si no me corregís, por favor. Exacto. Que no le vas a estar dando publicidad a un señor que en la esquina está en lo que te decía antes. No. Se habla de profesionalidad, siempre. Por eso te daba el ejemplo de una agencia pequeña o grande. Pueden ser igual de profesionales con ser menos conocidos. Bien, nosotros estamos dando visibilidad a esos menos conocidos, pero igual de profesionales o más, quizás, que un hiperconocido que se ha alargado al podcast porque le da dinero fácilmente, porque es conocido ya de cualquier otro medio, como puede ser los medios de comunicación o audiovisuales. Qué bueno, por favor, qué bueno. La plataforma en sí, digamos, es la que gestiona, digamos, ese catálogo de podcaster. Aparte de la propia plataforma, ¿cómo jugaría hacia el exterior dentro de las redes sociales? Vale, eso es la parte de marketing que te comentábamos, que en este momento no tenemos estos 3-4 meses donde saldremos, estamos dejando muy afinada toda la parte de podcast para que cuando ofrezcamos a los clientes estemos ofreciendo ya un catálogo, tal vez no muy grande cuando salgamos, pero sí de calidad. Y que entonces empiece a crecer. Y bueno, y nos daremos a conocer como debemos darnos a conocer, con un plan de marketing importante. Sí, hay varios territorios que tenemos que abordar, porque sobre todo uno de los objetivos que tenemos en mente es convertir a Alisias en un referente, digamos, dentro de la industria del podcasting, dar veracidad y contenido a la industria. Con tiempo. Ahora simplemente profesionalidad y buena ejecución y buen feedback entre, ya te digo, simplemente nosotros intermediamos para que el cliente pueda llegar fácilmente a los podcasters y los podcasters tengan un lugar seguro donde mostrar su trabajo y poder rentabilizar.
esta plataforma solo está, por ejemplo, lo desconozco, en el ámbito solo, digamos, del territorio nacional de España, se orienta a Hispanoamérica, va también al mercado anglosajón. ¿Cómo Bien, se llegaría? esos son pasos de escalabilidad. Y a mí, personalmente, como empresaria y como ser humano, como ser humano en general, siempre me importa, más que como empresaria, la verdad, lo que más me importa es como ser humano, siempre me interesa crecer desde el pie. Tenemos ya la posibilidad abierta, concreta, de expandirnos rápidamente a Hispanoamérica y a Estados Unidos, pero lo haremos paso a paso. Primero, que esté muy afinado en España, que es nuestro lugar, y cuando veamos que todo está funcionando bien, escalaremos de a poco, sin apuro, de a poquito y desde el pie. Genial. Nos encontramos, digamos, en la segunda parte de esa fase beta, tal como estáis comentando. Hasta ahora, ¿cuáles son los mayores retos a los que os estáis enfrentando? Técnicos, sobre todo técnicos, que sea intuitiva, rápida, tanto para el podcaster como para el cliente, que tenga una UI linda, que todo funcione sin problemas. Sencillamente eso, son técnicos. Los problemas con los que por ahora nos estamos encontrando son simplemente técnicos. Por todo lo demás tenemos una recepción increíble, tanto de los podcasters como de las empresas como de las agencias. Tenemos buen feedback. Qué bueno. Como ya lo digo de aquí de antemano, como tenemos tiempo y esto va a ser una exclusiva, vamos a intentar de que la Casa del Revés esté dentro de la plataforma y ya a micrófono cerrado lo hablaremos y demás para que el proyecto de la Casa del Revés vaya hacia adelante, que ya tenéis ustedes parte de adelanto del mismo. De aquí invitar a aquellos podcasters que tengan una trayectoria y una seriedad de, digamos, de publicación y de calidad lo suficientemente aceptable como para poderse introducir en la plataforma. Bueno, pues decir que en la misma caja de descripción, donde vais a tener toda la información y demás, tendréis como un enlace especial, más o menos como de afiliado, donde desde ahí directamente podréis acceder a la plataforma y os podréis inscribir si así lo deseáis. Como no pretendo de que esto sea un adiós, sino que sea un hasta luego, Por favor, si os parece ojalá. bien, y que esto sea, como se suele decir, el comienzo de una larga amistad, Ojalá. pues, No siempre nos quedará para ir. Pues si sois tan amables, bueno, pues por un lado pediros disculpas si en algún momento he dicho alguna pregunta impertinente. En ningún momento. Por otro lado, No. volver a reiterar, por otro lado, reiterar y daros las gracias, bueno, pues por haberos fijado en esta humilde persona y nada, dar el cierre a ustedes de este hasta luego, porque dentro de 2 o 3 meses nos volveremos a ver para ver cómo sigue creciendo esta plataforma. Por supuesto. Joshua, primero, ninguna pregunta impertinente, todo lo contrario. Segundo, un gusto de verdad conocerte. Ojalá que la Casa del Revés sea una ventana importante para dar visibilidad a todas las necesidades y la poca importancia que se le da a las enfermedades raras, ya que como son raras, la industria farmacéutica no invierte en ellas. Esperamos que realmente sea una buena ventana. Y por nuestro lado, que todos los podcasters que estén interesados se den una vuelta por liciasnetwork.com, den de alta sus podcasts y empiecen a rentabilizarlo con nosotros. Los cuidaremos en todo sentido y desde el primer momento hasta el final. Sí. Por supuesto, banco todo lo que acaba de decir Vaga, que Joshua ha sido súper amable, un gran anfitrión, hemos estado súper cómodos
Y también animamos a toda la gente que te está viendo que se suscriba y deje su like también. Sería mucho de apoyo para ti también. Muchas gracias, de verdad, Joshua, por tu tiempo, tus ganas y que la Casa del Revés sea un referente de la visibilización de las enfermedades raras. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros y hasta la próxima que nos veamos. Hasta la próxima, que sea muy pronto. Gracias. Hasta luego. Imaginen la antigua Atenas, llena de debates, y en el centro de todo Lisias. Bienvenidos a la Atenas clásica, donde los templos se elevan y los ciudadanos se reúnen para escuchar grandes ideas. En medio de esta escena, emerge Lisias, un orador cuyos discursos podían iniciar revoluciones e inspirar el cambio. Lisias no era un orador cualquiera. Era un genio seduciendo con sus discursos, ideas y emociones a los oyentes. Ahora, avancemos rápidamente hasta el día de hoy. El legado de Lisias perdura a través de Lisias Network, una ágora moderna, un marketplace que conecta a los grandes comunicadores de nuestro tiempo, los podcasters, con marcas que buscan contar historias auténticas. En Lisias Network, las marcas descubren nuevas formas de interactuar con su público. Al igual que Lisias se conectaba con su audiencia en la antigua Atenas, los comunicadores de hoy, los nuevos Lisias, conectan las marcas con oyentes de todo el mundo, combinando el arte de la narración con el poder de la tecnología moderna. Así que, ya sean aficionados a la historia o una marca que busca una conexión verdadera y natural con su público objetivo, recuerden. El podcast es a día de hoy la forma de comunicar más natural con el poder de conectar mundos. Regístrate en Lisias Network y encuentra tu comunicador ideal. Hay un código en